Bueno, voy a tratar de pintarle un poco lo que se pueda el panorama hacia adelante. Comparto gran parte de los temas de la mirada del compañero. Yo pertenezco a por ponerle algún título, digamos, a la segunda generación de los abogados que intervinieron e intervienen en los juicios por delitos de lesa humanidad. Quienes nos formaron a nosotros, aquella primera generación, muchos de los cuales han fallecido y otros todavía viven y están en las causas, otros se han retirado, que fueron más que nada los compañeros jóvenes abogados que en la década del 60 y la década del 70 y sobre todo en los momentos más difíciles estuvieron peleando junto a las madres, junto a los familiares y en los primeros organismos. La nuestra es la generación, digamos, de quienes estudiamos durante la dictadura, nos recibimos durante o al final de la dictadura y empezamos a meternos y a comprometernos cuando la democracia daba sus primeros pasos. Pertenezco a esa generación y por lo tanto el recorrido, por supuesto, desde adentro de las causas empieza en el final de la dictadura y en el comienzo de la democracia. Y por ende hemos vivido las buenas y las malas de todas esas etapas, los momentos más dolorosos de la obediencia debida, el punto final y el indulto, los intentos por encontrarle la vuelta en aquellos momentos a los juicios para ver si por vía de las causas en el exterior o el juicio por la verdad o algún juicio cuya llamita se podía mantener aquí en la Argentina, se hacía lo que se podía. Por supuesto, sin ninguna expectativa de que esto que está ocurriendo ahora ocurriera. Ninguno se imaginó esta situación y de hecho gran parte de esa no imaginación tuvo sus consecuencias porque nuestra perspectiva era que no iba a haber más juicios y por lo tanto se trataba de ver otras maneras y en esas otras maneras tal vez hayamos descuidado la valorización de la prueba que hoy estamos necesitando y de la que vamos a hablar un poco hoy aquí. Hoy estamos en una etapa en la que, por poner algún porcentaje, yo creo que todavía estamos en un 15% de la realización de los juicios. Es decir, que tenemos un panorama hacia adelante, y esto sobre todo para los más jóvenes, porque les va a quedar mucha tarea para hacer. Estamos con un 85% de los juicios no realizados. Yo creo que nadie tenía idea de la dimensión de lo que fue el terrorismo. Esto se los digo por lo siguiente. No podemos hoy calcular cuántas víctimas del terrorismo de Estado hubo en Argentina. ¿Por qué? Porque día tras día se siguen presentando nuevos casos que nunca fueron ni judicializados ni siquiera llevados a la CONADEP, nuevos casos que van surgiendo de los propios juicios. Los juicios tienen esta mecánica por un lado maravillosa y por otro lado dolorosa. Van a declarar compañeros, familiares, vecinos, testigos, etcétera, que cuentan su propio caso y son víctimas. Y recién advierten que han sido víctimas cuando están declarando o en los momentos previos a la declaración. Una familia que fue perseguida, pongo una familia por decir las miles de familias, que fue perseguida durante la dictadura, en general llevó a la denuncia o al caso judicial el caso de su familiar desaparecido o de su familiar secuestrado, pero no llevaba a la denuncia y a la judicialización del caso el caso de sus familiares que estuvieron privados de libertad dentro de la casa durante 1 hora, 2 horas, 10 horas, un día, 10 días. Y esos casos son parte también del terrorismo de Estado y esos casos son víctimas. Por eso cuando dicen y discuten el tema de los 30.000 desaparecidos, yo creo que cuando esto termine, que faltan décadas para que esto termine, la cantidad va a ser mayor de los que alguna vez estuvieron en calidad de detenidos desaparecidos. Hay muchos más sobrevivientes de los que pensábamos, muchísimos más, con sus diferencias. No es lo mismo
Campo de Mayo, donde el plan de exterminio funcionó casi a la perfección y hay muy pocos sobrevivientes, que otros centros clandestinos donde el porcentaje de sobrevivientes es bajo, pero comparado con otros donde es casi nulo. Por supuesto están esas diferencias, y hay muchísimos sobrevivientes que están dando su testimonio no en el 2007, 2008, 2009, sino ahora en el 2014, que lo van a dar. Yo planteo esto porque hay mucho para hacer, o sea, la mirada hacia atrás es esta que plantea el compañero. Nos sentimos bien de estar donde estamos, nos gustaría tener una justicia mucho más rápida, pero eso es casi un sueño universal. Casi no hay país en el mundo donde alguien pueda decir, sí, acá mi justicia, y sobre todo la justicia penal, funciona rápido. En general la justicia penal es de las más lentas, pero la característica en la Argentina es que es súper lenta y que tiene, por supuesto, un alto componente conservador que todavía se mantiene. Lo que cuenta el compañero de Bisordi, que pasó de ser el presidente de la Cámara de Casación Penal a, una vez jubilado, el defensor de genocidas, se puso a defender a Patti y a otros, nos daba claramente la idea de cómo estaba y está compuesto todavía un gran sector del Poder Judicial en la Argentina. Se nota mucho más en otras provincias que acá por ahí lo tenemos un poquito atenuado, en Capital sobre todo, pero uno va extendiéndose y va a la provincia de Buenos Aires y a otras provincias, y la verdad que el Poder Judicial, no solo por quienes formaron parte del Poder Judicial en la época de la dictadura y aún siguen, que hay unos cuantos, sino porque aún siendo jóvenes provienen, por supuesto, de respuestas al poder, son respuestas ellos del poder político, del poder concentrado y sobre todo del poder conservador y de sectores arrimados o que forman parte del sector conservador, como la Iglesia Católica, entre otros. Y eso repercute en las causas, porque un juez, a veces, como el árbitro de los partidos de fútbol, ¿no? A veces digo, no hace falta que el árbitro cabecee y haga el gol para favorecer un equipo, basta que te pite y te corte el partido a cada rato para un lado, o que te incline con sutileza en la cancha para que el partido favorezca a otro. Bueno, en los juicios pasa lo mismo, digo. Lo que se dice cajonear un expediente no es agarrar un expediente y meterlo en un cajón, el expediente va a estar fuera del cajón, pero te va a tomar las medidas probatorias cada tanto. Entonces vos vas a pedir que cite un testigo y se lo pedís en febrero y te lo cita en noviembre. Te lo citó, no hizo trampa, te lo citó, no te dijo que no, pero te hizo 9 meses. Ahora, cada una de estas trampas o maniobras o burocracia, porque también la hay en el Poder Judicial, y la hay mucha, en estas causas impacta no el triple, impacta 1000 veces más. Demorar la citación de un testigo en causa de lesa humanidad sobre hechos que ocurrieron hace 40 años, 38, 37, 36, es terrible, porque ese testigo cuando llega a la citación murió o no está en condiciones por su capacidad cognitiva de poder declarar lo que antes podía declarar. Lo mismo con los imputados, lo mismo con nuestras madres y nuestras abuelas. Todos los meses tenemos velorios y muertes, lamentablemente, de nuestras madres, familiares, abuelas, y por supuesto del otro lado también ellos están muriendo, y por lo tanto hay muchos juicios a los que llegamos con 10 imputados al comienzo y el día de la sentencia quedaron 4, como ha ocurrido, como viene ocurriendo. Entonces, la perspectiva que hay es buena, porque los juicios van a seguir. Ahora, si quieren, hablamos de las perspectivas políticas, sobre si van o no van a seguir a partir del año que viene. Pero hay una perspectiva que es la perspectiva biológica, la perspectiva de salud, que hace que si no se aceleran estos juicios, bueno, vamos a tener más problemas de los que ya hay. Y creo que la urgencia hoy es cómo pensamos y cómo nos rompemos la cabeza para ver de qué manera logramos que el poder político entienda que los juicios hay que acelerarlos, que estos juicios son excepcionales y que por lo tanto hay que darle un tratamiento excepcional. Pero bueno, esto es parte de la problemática hoy que hay con los juicios por lesa humanidad. Se están haciendo juicios en todo el país. ¿Cómo van esos juicios? Van lentos. ¿Los resultados son buenos? En general son buenos. 541 condenados no es una mala cifra, pero es muy pequeña. 70 y pico de absueltos
Nos preocupa, sí, nos preocupa, pero bueno, eso quiere decir que hay que conseguir pruebas. Más de 60 y pico de prófugos es una mala señal, sí, es una mala señal, pero tenemos también que ver de qué manera logramos que todos estos porcentajes, los de prófugos y los de absueltos, bajen y los porcentajes de condenados suban. Y en esto, bueno, tenemos que tratar de ver todos cómo logramos ese compromiso para ver qué se puede hacer por mejorar los juicios. Voy a lo primero, las perspectivas hacia el futuro en cuanto a cuestiones políticas. Yo soy, mi pensamiento sobre qué puede ocurrir, cuestión que nos preguntan, si hace 5 años preguntaban mucho, ahora nos preguntan todos los días, es que sí, no hay forma de frenar estos juicios, pase lo que pase. Digo, la única manera de que se frenen estos juicios, visión personal, es que ocurra una hecatombe mundial, es decir, que la humanidad retroceda 200 casilleros y que no tengamos ni posibilidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los tribunales internacionales pasen a tener otra mirada, que Naciones Unidas pase a tener otra mirada, es decir, que el planeta entre en un sistema de barbarie judicial que haga retroceder todo lo que se avanzó hasta ahora. Políticamente en la Argentina, ¿qué puede pasar? Sí, que haya un cambio de gobierno, es una posibilidad. Que gane un gobierno de centro-derecha o de derecha, también es una posibilidad. Pero ni aún ganando un gobierno de derecha o de centro-derecha o de lo que sea, hay una perspectiva de que toquen a los juicios. Y si los tocaran, con algún nuevo indulto, con algún intento de hacer un plebiscito o lo que sea, digo, nuestro sostén de jurisprudencia y de lo que se ha recorrido es bastante fuerte como para lograr tirar abajo cualquier norma que salga. En esto, digamos, por lo menos hay un sector que tenemos claridad frente a eso y de hecho estamos pensando algunas cosas en función de eso. Algunos compañeros nos dicen, habría que sacar una ley ahora para garantizar. No, no hace falta ninguna ley, los juicios están, no seamos nosotros los inseguros de tirar sobre la mesa una ley que estaría diciendo como mensaje, tenemos dudas sobre nuestra construcción jurídica hoy ilegal que hay. La construcción jurídica ilegal es fuerte, está ratificada por la Corte. La Corte, la verdad, para dar vuelta a una sentencia de la Corte necesita no solo otra composición, sino un cambio, esto que les digo, un cambio internacional en su concepción del derecho internacional de derechos humanos, como para que digan, arruinamos todo lo que se ha hecho hasta ahora. Por eso la perspectiva por ese lado la veo difícil. Sí veo otra perspectiva compleja en el tema político-judicial. Es decir, como dijo bien el compañero, los jueces en definitiva son la justicia, digo, no es la señora de ojos vendados o de ojos no vendados, porque tenemos estatuas de los dos lados, tenemos la justicia con estatua con los ojos vendados y estatuas con los ojos con la venda levantada. La justicia son personajes políticos que están puestos ahí por la política. Digo, en esto no nos creamos la cuestión de la justicia independiente, ni de los jueces probos y neutros e imparciales. Digo, todos los jueces tienen una composición política, tienen conciencia política, tienen contactos políticos y tienen designaciones políticas. Por lo tanto, ese aparato judicial que está hoy, que es una mezcla, donde hay componente político diverso, pero que en general es bastante conservador, es lo que va a definir la continuidad de los juicios en cuanto a su lentitud o aceleración. Es decir, si la justicia hoy va lenta y a partir del 2015 se agrega un componente político que va a bajar la directiva para que sea todavía más lenta, entonces lo que va a empezar a ocurrir es que si el juicio de Posadas 2 tenía que empezar o tiene que empezar a mediados del año que viene, el tribunal ese, que tiene un componente personal y político, va a decir, no, tengo otras prioridades, lo voy a empezar en el 2016. Con lo cual, lentamente, el objetivo de la impunidad con algunos personajes se va a ir logrando, porque o mueren o va a pasar lo que nos va a pasar a todos, que a determinada edad perdemos capacidad de conciencia y de un juicio se sale de 3 maneras. Se sale, digamos, inocente de 3 maneras. O porque me muero y por lo tanto no soy condenado,
o porque pierdo la capacidad cognitiva, entonces se me aplican 2 artículos que dice, señor, usted sale del juicio, o porque me absuelven. De esas 3 maneras, digamos, yo salgo liberado de un juicio que se me ha iniciado. Y después está lo otro, que es los juicios a los que todavía están libres, que cuántos son, no sabemos, pero que son miles de miles, sí lo sabemos. ¿Cuántos son exactamente? No sabemos, pero los que faltan juzgar son miles de militares, miles de policías, miles de gendarmes, miles de prefectos, miles de policías provinciales, miles de agentes civiles de inteligencia y miles de civiles, empresarios, eclesiásticos, periodistas, etcétera, a los que todavía ni siquiera se les ha iniciado el juicio porque o no sabemos quiénes son todavía, porque el nivel de clandestinidad fue muy fuerte del aparato represivo y solo sabemos su apodo, o porque todavía la justicia no se animó a meter mano ahí, porque dicen que tienen otras prioridades, porque no se animan, porque no están seguros, porque faltan pruebas. Digamos, todos esos elementos se juntan como para que hoy tengamos 541 condenados, pero miles todavía caminando por las calles. No hay otra forma de meterle presión a los jueces que ganando la calle, no hay otra. Algunos nos dicen, bueno, existe otra presión que es la presión periodística. Es cierto, muchos jueces le tienen bastante miedo a la presión periodística, pero precisamente no contamos hoy en la Argentina con medios poderosos como para meter presión a los jueces, todo lo contrario, digamos, los multimedios más poderosos en la Argentina no les importa demasiado el juicio y castigo a los culpables, todo lo contrario, si fuera por ellos tenemos que ir al camino de la pacificación y la reconciliación. Y los pocos medios a los que sí les interesan los juicios no ejercen tanta presión sobre el Poder Judicial. Es decir, si hoy saliera un artículo en Tiempo Argentino, en Página 12 o en Telam o en Canal 7 de determinados genocidas sueltos y paseando por la calle, no tendría el efecto sobre un juez de que saldría a los 3 días a ver cómo lo detiene. Si saliera en Canal 13, Clarín, Radio Mitre, La Nación, Perfil, etcétera, y saliera en la tapa de esos medios diciendo este genocida, seguramente en 4 o 5 días el juez estaría viendo cómo hace para detenerlo y buscando las pruebas para detenerlo. Pero bueno, estamos en esa diferencia enorme que continúa, por eso la importancia sobre el tema de los medios. Entonces la presión pasa a ser más de calle, de lucha, que eso continúa, etcétera, pero necesitamos llenar los juicios con público para que los jueces se sientan observados también y para que esa observación repercuta en el accionar de todos ellos. Acá se han hecho muchas, no digo acá, más allá de que lo hayan hecho, pero en general todos nos estamos rompiendo la cabeza para ver cómo hacemos para llevar público a los juicios. Después hay otro aspecto en el que se puede ayudar con el tema de los juicios, que es ¿qué puedo hacer yo para conseguir pruebas? Que esto es importante que lo pensemos porque muchos dicen, no, pero bueno, era chico, yo no sé nada, me gustaron mis papás, o yo estaba en otro ámbito, no muy vinculado. Uno ha ido viendo, no hemos descubierto nada, uno ha ido viendo que esto del terrorismo de Estado abarcó mucho más y atacó mucho más de lo que suponíamos nosotros que había atacado, y que el terrorismo de Estado casi no dejó lugar en la Argentina donde metió sus garras, y que casi no dejó barrio, y que casi no dejó calle y lugar donde golpeó. Muchos nos dicen, no, pero en mi calle no pasó nada, o nos decían, en mi calle, en mi cuadra no pasó nunca nada, yo no vi nada, qué sé yo. Pasó el tiempo y se iban enterando, no que había pasado un hecho ahí, sino que ahí vivía alguien, que ahí vivía un familiar, que ahí vivía alguien que vivió su infancia ahí y que lo secuestraron en otro lado, pero que el día que pusieron una baldosa que dice aquí vivió fulano de tal, 20 años secuestrado, ese vecino se dio cuenta que sí, se habían llevado a un pibe que había vivido en tu barrio. Lo secuestraron en otro lado, pero fue esa baldosa la que le hizo tomar conciencia de que no, su barrio no estuvo ajeno. El terrorismo de Estado se metió en todos lados. Y ahora se está viendo muchísimo mejor en los juicios cuando
sale todo esto, cuando se van contando cosas que no se habían contado y cuando se va viendo el impacto en cuanto a cantidad de víctimas que hubo. Y esto es importante porque la recolección, la juntada de pruebas, la búsqueda de pruebas, tiene que ver con todo lo que podemos hacer cada uno de nosotros, preguntando, discutiendo, metiendo este tema. Y yo estoy convencidísimo de que como sociedad vimos mucho más de lo que pensamos que vimos, muchísimo más. Esta cuestión de decir yo no vi nada o yo no sabía nada, la desmontó genialmente este enorme artista plástico y también padre desaparecido, León Ferrari, que hizo una muestra hace muchos años que se llamaba así, Yo no sabía nada. La muestra todavía se pasea por algunos lados, hace poco estuvo en el Museo del Inmigrante ahí en Retiro, y es nada más que gigantografías de pequeños recortes de los diarios de la época, donde aparecían noticias como, con el título, aparecen 5 cadáveres en el río tal, aparecen 4 cadáveres tirados al costado de la ruta 202, feroz enfrentamiento y son abatidos 17 subversivos. Todas esas noticias agrandadas nos dan una señal a los que vivimos esa época, aunque hayamos sido adolescentes, de que evidentemente la sociedad no puede hoy decir yo no sabía nada.